Esas que se acuestan en esas camas. Sí, nosotros lo vemos. Estábamos buscando la parte teatral porque creíamos que era como la forma más expresiva, lo más directo a lo que queríamos decir. Pero nos olvidamos un detalle grandísimo, y es que la mayoría de niños que vinieron acá, la mayoría, no todos, pero la mayoría, no son niños actores, son músicos y son bailarines. Entonces ese detalle nos hizo coger la bitácora, parar, volver a poner la brújula y darnos cuenta que por el lado dramático y teatral no era. Yo no me explico cómo ese ensamblaje final salió tan elegante. Yo no me lo explico, porque nosotros al principio habíamos planeado unas cosas totalmente diferentes. Primero íbamos a hacer que en el ensamblaje participaban todas las regiones y cada región con lo típico que sucedía ahí. Por ejemplo, en Puerto Carreño, primero era el amor, el trabajo. El amor en cumbia. Eso, toda esa vaina. Y después al final, después que por el tiempo, que no se ensayó eso bien, que no hubo mucho tiempo para estar ensayando eso, después dijeron que como la música era que entre la música y el teatro, eso se lleva mucho tiempo. O sea que no hubo el tiempo. Después lo cambiaron. Esto inmediatamente hace como una zozobra en el trabajo, que se revierte inmediatamente sobre la misma experimentación de los muchachos. No teníamos actores, entonces se trataba de realizar otro tipo de ensamblaje que permitiera una expresión total del colectivo. O sea que a nosotros nos tocaba tocar, después que tocábamos, rumbo a bailar. Apenas terminamos de tocar, ¡yin! Cuando damos el último toque, ¡ten! Corriendo salíamos a bailar. Y después salieron con una vaina todo diferente. Al contrario. Ahora no sé ni lo que estamos haciendo, pues no sé cómo se llama eso. Eso se puede llamar un carnaval o un bazar o un performance, el nombre que le quieras poner. Pero simplemente es expresar a través de la música y la danza, y por supuesto con un interés dramático, un sentir, una manera de sentir y de hacer. También hemos encontrado en el río un elemento que nos va a dar unidad alrededor de todo el espectáculo, porque es el río el que entra al comienzo de la obra, es el río el que se abre paso, y nosotros pues pensamos que si hemos navegado como 24 horas por un río, si estamos viviendo el río, transportándonos por el río, pues el río hay que darle un protagonismo, y entonces el río va a entrar y el río nos va a presentar y nos va a mostrar todas las agrupaciones. Hay otro elemento que apareció, que es la muerte, ¿no? La muerte como antagonismo de la vida, ¿no? Pues para hablar de la vida y de todo este viaje que es pura vida, porque no es más, hay que hablar de la muerte también, ¿no? Es como lo que nos hace sentir la vida, es el hecho de saber que la muerte existe, ¿no? Va a aparecer la muerte, va a aparecer el río como elemento, como personaje, el sol y la luna. El sol, porque es que este sol también se hace sentir así como el río, y la luna también, pues. Simplemente van a ser como unos narradores que van a estar ahí haciéndonos de puente, de transición entre una danza y otra, y conduciendo un poco el espectáculo. Remanso tiene varias particularidades porque obviamente el paisaje es apabullante, ¿no? Uno llega y ve los cerros y esto no tiene pues comparación alguna.
lo ha hecho además por eso mismo como un centro de turismo desde hace mucho tiempo. El colono conoce el departamento y lo primero que ve es Remanso, y eso ha hecho que sea pues, un centro particular de proyectos, una manipulación permanente de los indígenas, el paseo obligatorio de las familias, todo el mundo viene y trae al turista, trae al amigo, trae al vecino, entonces ellos han tenido que crear también unas estrategias de protección, ¿no? Muchas de exigirle a los colonos que no es un centro turístico vacacional donde llegan, ponen la rumba y conquistan a la niña que está con ellos, porque primero les friega la organización interna y segundo, y en esa medida los ofende, ¿no? Entonces ellos tienen muy claras sus leyes un poco para protegerse de esa invasión de la que son víctimas. El Bongo de la Cultura, cuando se inició, era una respuesta a más de 40 años de vida evangélica que llevaban unas comunidades. Esto fue en la época de Sofía Müller. Escogimos una primera comunidad, la comunidad de Remanso. En Remanso llegamos con el Bongo de la Cultura como con cierta expectativa, y nosotros creemos que esa expectativa era porque la palabra cultura estaba ligada al demonio, porque esto se ha metido dentro de la evangelización, se ha manejado eso, que todas sus costumbres, sobre todo lo que tiene que ver con danzas, con su música, con sus fiestas, todo eso había desaparecido de allí, y la palabra cultura se había puesto como un sinónimo de Satanás. La música se perdió porque Sofía tenía muy claro que la música era el demonio. Entonces, cualquier clase de música, e incluso hay comunidades, pues, ellos ahora están oyendo música extrañamente, porque me acuerdo la primera vez que vinimos que pusieron salsa y que la salsa era terrible, y pusieron algo de rock, creo, los pelados, ni siquiera, y también les parecía terrible, y entonces era el demonio, la música era el demonio, y ellos olvidaron casi totalmente la música. La palabra cultura se había puesto como un sinónimo de Satanás, porque Sofía, con su evangelización, pues había visto y había entrado a que la evangelización apaciguaba un poco, digamos, esa ferocidad y esa violencia que había entre los indígenas, porque también hay que reconocer que la evangelización pues surtió ese efecto. Ellos vivían nómadas, eran muy guerreros, eran caníbales, y esto generalmente se presentaba en las fiestas. En las fiestas había una integración donde cada comunidad llevaba sus comidas, pero también llevaba su chicha, pero también allá en esa fiesta cobraban sus venganzas, y básicamente después de que se emborrachaban, después que empezaban a cobrarse o el ajuste de cuentas entre las comunidades, y al más gordito pues se lo iban comiendo. Entonces el cuento fue que la evangelización vino pues a ponerle como un cierto orden, entre comillas, a vivir ya en comunidad. Nosotros lo agradecemos muchísimo, Sofía Müller. Ella es que nos enseñó primera, o sea, cómo se puede formar comunidad, cómo se puede educar a los niños, cómo se puede aprender y escribir, y todo eso, y organizar la comunidad. Nosotros era como vivíamos anteriormente dividido. Yo hablaba una vez con un anciano que está en el pueblo, es el capitán Agapito, y el capitán Agapito decía que eso no había sido tan azaroso, que no había sido que ella los había manipulado y había decidido cómo hacer las cosas, y que ellos no eran tontos, y que los ancianos habían hecho una negociación con los evangelizadores, con Sofía, porque estaban cansados de la guerra, que ya querían la paz todos. Entonces que había sido casi que una negociación para que ella los ayudara a sentar y les ayudara como a construir unas leyes con las que pudieran convivir.
Pues costumbre no hemos perdido nada por organización o que tenemos, o sea, lo que nos trajo, lo que acabo de decir Sofía Müller, no hemos perdido. Sabemos toda la cultura como la pesca, como cacerío, el cultivo, tumbar, o sea, para cultivar, tumbar primero y cultivar. Lo que hemos dejado, o sea, la cultura de costumbre como para tomar chicha. Es que nos han traído muchos problemas entre nosotros los indígenas, ¿sí? Una vez aquí, o sea, los estudiantes practicó baile típico de todo eso. Antes de llegar como esta visita tan grande del Bongo de la Cultura, yo le dije a ellos, pues vamos a practicar como para presentaciones. Y entonces los pastores me dijeron, no, es que no se puede. Y otra cosa, ¿no? Los viernes culturales en el pueblo, eso es de pronto el detalle más importante. El viernes cultural, ¿qué es un viernes cultural? Es la rumba y el trago. Entonces, llegó el viernes cultural a beber. Entonces se hacía cualquier actividad que se hiciera en el pueblo, porque así se presentaba un grupo o algo así, era el viernes cultural y se agarraba todo el mundo a beber hasta que ya no más. Entonces la vinculación también con la rumba, con el alcohol. No había necesidad de que la gente se embriagara para hacer una expresión artística y una expresión cultural, no había necesidad. Y ya ellos empezaron como a entender eso. Luego la palabra cultura empezamos a irla metiendo. El primer año fue eso. El bongo de la cultura básicamente era que la palabra cultura dejara de ser el equivalente a Satanás. Que el bongo de la cultura pues no quisiera decir el bongo de Satanás, sino que fuera eso, el bongo de la cultura. Y empezamos a tener acercamientos como esto. Bueno, para nosotros cultura es cómo usted se alimenta, cómo usted se viste, cómo usted vive. Y entonces, ¿es eso de Satanás? Eso que usted, cómo se viste, eso, como usted come, ¿eso es de Satanás? No. Ah, es que eso para nosotros son costumbres. Bueno, eso que para ustedes son costumbres, para nosotros es cultura. ¿Para ustedes costumbre es lo de Satanás? No. Eso, para nosotros lo de cultura tampoco es lo de Satanás. Entonces nos fuimos poniendo de acuerdo, de tal manera que cultura fuera igual que costumbres, costumbres igual que cultura, para ellos el significado. Y eso permitió pues que ya el bongo de la cultura empezara a ser más aceptado y empezaron a llamarnos y entonces ya fue a llegar muchos capitanes de todas las comunidades que cuando íbamos, Jorge Game, usted no ha ido a mi comunidad, yo quiero que váyase con bongo de la cultura. Entonces habían otros que hablaban y nos decían el bongo de la córtora, así hablaban. Entonces una vez yo no le entendía a uno de ellos, un capitán dijo, ese yo quiero que vaya a la bongo de la córtora. Entonces yo le, ¿qué quiere decir eso? Dijo, ese que va así con peliculita, ese cantando así. Entonces, ya. Mire, Más duplicamos la población. Y a mí lo que más me gustó es que, a pesar del pueblo estar así pequeño, es un pueblo aseado, man. Uno por donde metía no había nada de basura. Si nosotros ahí Únicamente cuando nos llegamos nosotros que íbamos consiguió unas basura en el bolsas de suelo. agua que iban por ahí tiradas o algo ya por el estilo, pero nosotros como ya nos habían dado digamos, como que las sugerencias, ya las indicaciones de cómo nos teníamos que comportar ahí en el pueblo. Entonces nosotros cuando íbamos la bolsa de agua, aunque no fuéramos nosotros que la hubiéramos tirado, la levantamos y la tiramos allá a la caneca de la basura allá. Por ejemplo, yo no me imaginaba que ese pueblo de los Puinaves fuera tan organizado, y que no era tan avanzado, pero sí era bien organizado el pueblo, tenía su comedor donde se bañaban, todo era bien organizado.